Muy buenas tardes. Abordaremos el tema de constitución y organización de los sindicatos, relaciones colectivas de trabajo. Integrantes del equipo: Omar Alejandro López Briones y su servidor Jacobo Pablo Pérez. Introducción. Un sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger y promover sus derechos o intereses laborales. Su principal función es negociar colectivamente con los empleadores sobre condiciones de trabajo, salarios y beneficios, y para proporcionar apoyo legal y representación a sus miembros en asuntos laborales. Además, los sindicatos también pueden participar en actividades políticas o sociales que estén en línea con los intereses de sus miembros. Una asesoría adecuada es fundamental para conocer los derechos y obligaciones que devienen con la creación de un sindicato. En esta video presentación les brindaremos información a modo de que sepan cuáles son los requerimientos y formalidades a favor para poder llevar a cabo y constituir un sindicato. También proporcionaremos como ejemplo los estatutos de un sindicato que, aunque ya no existe, es un buen ejemplo de que deberían contener los mismos. ¿Pero qué se requiere para constituir un sindicato? Se requiere la ocurrencia de al menos 20 trabajadores o 3 patrones. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 14 años. Se toman en cuenta también aquellos cuya relación laboral haya sido rescindida o terminada dentro de un periodo específico ante la presentación de la solicitud del registro sindical. La constancia de representatividad en el artículo 390 bis LFT nos menciona que para la celebración del contrato colectivo del trabajo inicial se obtiene del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para garantizar los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. Los requisitos de esto son solicitud por escrito, nombre del solicitante, domicilio al que serán notificaciones, nombre, domicilio y actividad del patrón o empresa. Listado del 30% de los trabajadores del CST señalando nombre, CUR, fecha y firma de cada uno. ¿Ante qué autoridad se constituye? Se constituye ante una autoridad registral. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en caso de competencia federal, y en las juntas de conciliación y arbitraje en las de competencia local. La Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS es responsable del registro de sindicatos, federaciones, confederaciones y sociedades de solidaridad social según el artículo 19 del Reglamento Interior de la STPS. Para registrar un sindicato se deben cumplir con el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, mientras que para las federaciones y confederaciones se debe de cumplir con el artículo 385 de la misma ley. Pero ¿cómo se lleva a cabo? Este proceso se lleva a cabo mediante una asamblea constitutiva donde se expresa el consentimiento de los participantes de manera indudable. Aunque la ley presume que el consentimiento debe otorgarse en una asamblea, no condiciona su celebración a ningún requisito específico. Sin embargo, colocamos los siguientes requisitos para que lo revisen. Aquí podemos ver que viene nombre, dirección y tipo de asociación, acta constitutiva, ramas de la industria, estatutos, nombre y domicilio del patrón, padrón de asociados con CURP, nombre, apellido, dirección y centros de trabajo, nombre y cargo de los integrantes de la directiva, datos de afiliación o federaciones. Los sindicatos de trabajadores deben exhibir documentos que acrediten la calidad de trabajadores de sus miembros, tales como credencial del trabajo, recibos de nómina o documentos expedidos en su favor por el patrón. También algunos documentos adicionales que se consideren de interés para la dictaminación. Recordar que se requiere la concurrencia de al menos 20 trabajadores o 3 patrones que al reunir sus voluntades para empezar a constituir el sindicato. Ahora bien, como comentario, reconocer que la legitimación de los contratos se refiere a la validez y legalidad de los acuerdos, compromisos establecidos en los estatutos sindicales. ¿Pero qué son los estatutos sindicales? Recuerden y tomen nota que el estatuto sindical es el instrumento que expresa el objeto de negocio jurídico colectivo creador del sindicato. Puede definirse como la norma aprobada por forma colectiva que determina los fines del sindicato, las relaciones del sindicato y sus miembros y las del sindicato con terceros. El contenido de los estatutos será denominación, domicilio, objeto, duración, condiciones de admisión, obligaciones y derechos, motivos y procedimiento de expulsión, correcciones disciplinarias, forma de convocar asambleas, determinación del número de miembros de la mesa directiva, procedimientos para la elección de la mesa, término de desempeño de dirección, normas para la administración, adquisición y disposición, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, época de presentación de cuentas, normas para la liquidación del patrimonio sindical. A continuación proporcionamos como ejemplo los estatutos del extinto ESM, Sindicato Mexicano de Electricistas. Por cuestiones de extensión se proporciona solamente el link para que puedan visualizarlos a detalle. En breve yo les puedo explicar lo que es la estructura del estatuto del ejemplo del ESM, el cual consta de 11 capítulos. Capítulo 1 de la Constitución, nombre y lema del sindicato. Capítulo 2 de la composición y organización del sindicato. Capítulo 3 de la división y de dormición de asambleas. Cuarto, de los requisitos necesarios para las asambleas. Quinto, de las elecciones y nombramientos de los organismos representativos, del tiempo que durarán en funciones y de las excusas, licencias, renuncias y remociones de los miembros representantes. Capítulo 6, contratos colectivos de trabajo. Capítulo 7, de las obligaciones y derechos de las agrupaciones y sus agremiados.
capítulo 8 de las sanciones disciplinarias, capítulo 9 de las condiciones de admisión de miembros, capítulo 10 de las reglas para disolución y liquidación del sindicato, y capítulo 11 de las disposiciones varias. Si acceden al link verán los estatutos cumplen con los siguientes elementos. Por ejemplo, denominación. La denominación es el Sindicato Mexicano de Electricistas. El domicilio se especifica en la residencia social del sindicato, que es la Ciudad de México. El objeto se detalla que incluye la protección de sus agremiados, el fomento de unión, progreso, establecimiento de sus servicios y la adquisición de bienes, así como la promoción de un sistema económico justo. También hace mención de obligaciones y derechos de los asociados, motivos y procedimientos de expulsión. Por ejemplo, en el estatuto del SM nos indica que no acatar acuerdos o dictados durante una huelga, contribuir al rompimiento de una huelga o actuar como escriol en otras. Es un motivo. Otro motivo es traicionar al sindicato, realizar actos de espionaje, engañar al sindicato en el momento de la solicitud de admisión. También el estatuto nos trae desde el término de desempeño de la dirección, la forma de elección, forma de pago y monto de las cuotas sindicales, cuáles son cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias, época de presentación de cuentas, etc. ¿Cuáles son los órganos de representación de un sindicato? La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, la mesa directiva, salvo disposición especial de los estatutos. ¿Cuál es la personalidad jurídica de un sindicato? De acuerdo al artículo 374 de la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para adquirir bienes muebles, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución y defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados y establecer y gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. ¿Qué es la toma de nota de la directiva sindical? La toma de nota de comité directivo es el documento que expide una autoridad laboral por el que da fe de la elección de los directivos de una organización sindical, sindicato, federación o confederación. En ella se indica que, derivado del cumplimiento del proceso de elección establecido en sus estatutos, diversos miembros fueron elegidos para integrar el comité directivo de dichas organizaciones, los cuales van a representarlos ante autoridades y empresas, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre representante legal y apoderado de un sindicato? El representante legal de un sindicato tiene la autoridad para actuar en nombre del sindicato en todos los asuntos legales. Por otro lado, un apoderado tiene una autoridad limitada que está definida en el documento de poder que le otorga el sindicato. ¿Qué limitaciones y prohibiciones tienen? De acuerdo al artículo 378 de la Ley Federal del Trabajo, queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos y ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro, participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales respecto a los trabajadores. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso u hostigamiento sexual en contra de sus miembros, el patrón, sus representantes o sus bienes o en contra de terceros. Participar en actos de simulación asumiendo el carácter de patrón con el fin de que el verdadero patrón evada sus responsabilidades. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señale la realización de votaciones o consultas a los trabajadores sin que éstas se hayan efectuado. Obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, poniendo condiciones sin fundamento legal o cualquier tipo de obstáculo indebido para ejercer el derecho de votar y ser votado. Y cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón, ajenas al contrato colectivo de trabajo. Se consideran como violación a derechos fundamentales a la libertad sindical y de negociación colectiva las hipótesis contenidas en las fracciones 4, 6 y 7 del presente artículo. ¿Cómo se lleva a cabo la disolución de los sindicatos? De acuerdo con el artículo 379 de la Ley Federal de Trabajo, los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que los integren y por transcurrir el término fijado en los estatutos. En ningún caso se puede disolver por vía administrativa. Conclusión. Como podemos observar, los puntos expuestos representan los elementos esenciales para poder formar un sindicato. En este caso, en el que la empresa comercializadora cuenta con más de 20 trabajadores, pueden constituir un sindicato para la defensa de sus derechos e intereses como trabajadores. Es el sindicato la forma en que se equilibra la balanza al negociar con el patrón, al tiempo que cumple con los requisitos y formalidades que exige la ley para ampararlos como organización.